Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Gran Humana MX. Pues bien, tengo un tema bastante importante amigos y es que, bueno, toda esta situación que ya acaba el mundial, ya empezábamos a analizar y a hablar estas cuestiones donde, pues sí, veamos un Estados Unidos que va en una campaña en contra de todo aquello que sea una crítica, de todo aquello que sea una cuestión soberanista, de todo aquello que sea simplemente, pues, no agachar la rodilla ante Estados Unidos. Ellos le llaman el tema del comunismo, el fantasma comunista y toda esta situación, y lo veíamos en este mundial, ¿no? Cómo empezaban a tratar de radicalizar a los pueblos hermanos, cómo trataban de hacer con todas estas campañas, pues una división entre todos los latinoamericanos y cuestiones en donde trataban de implantar esta semilla de odio, esta situación en donde es que nosotros somos mejores, es que el tema de que nos tienen envidia, es que vaya, situaciones como en el contexto del buque inundible, donde ¿qué ha estado pasando con esto? Cuando veíamos a este señor Feynman haciendo esta campañita que vaya que, híjoles, le sale contraproducente porque al final, ¿qué está pasando con esta situación en Argentina? ¿Qué está pasando ahora en el contexto de México? Cuando vemos un Salinas Pliego, esta perrita de Trump, en donde literalmente es esperada. Ahorita van a ver por qué mucho de esto que se lanza en contra del gobierno mexicano y donde ya está, ¿no? Al límite de las finanzas, situación donde ya tampoco se ha estado dando ninguna publicidad. Obviamente dices, ¿cómo le estás pagando? ¿Cómo le estás financiando a quien te quiere tumbar? A quien es un verdadero criminal en el contexto de elevación de los impuestos, de una situación de la radicalización de toda nuestra nación, porque obviamente él tiene este medio de comunicación llamado TV Azteca y también en su momento cómo se robó el canal 40, ¿no? Con un comando armado, y este tema de TV Azteca lo hizo gracias al dinero de los bad hombres, ¿no? De la mano con el hermano de Carlos Salinas de Gortari, que era Raúl Salinas, y le prestó dinero de los bad hombres, $30 millones en aquel momento cuando se estaba rematando todos los bienes de la nación. Entonces, todo esto que estamos viendo, amigos, vemos cómo siguen tratando de pagar esta clase de campañas, porque se acuerdan cómo la semana pasada habían salido estos fifís a tratar de impulsar las narrativas de Estados Unidos. O sea, siempre es lo mismo, tratar de ir copiando a lo que hace Estados Unidos, lo que hace su radicalismo en cuestiones como, por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan que les decía en su momento cómo todo esto de TPS USA, ¿no? O Turning Point USA que llevaba en su momento Charlie Kirk, pero que en este caso, ya que lo toma la que era su esposa en aquel momento, y ahora, pues bueno, 100% pro buque, ¿no? A pesar de situaciones donde su esposo estaba completamente ya virando en contra de ello por la situación que hoy estamos viendo con esta guerra. La cosa es que muchas de estas cuestiones para que nada más haya un voto por familia, ¿no? Que se piense muy bien y que sea el varón o el padre de familia, el que sea el que lleve esta responsabilidad. O sea, cuestiones para seguir dividiendo, para seguir haciendo cuestiones que, oye, todos valemos lo mismo ante la ley, por ende debería de ser el tema del voto, ¿no? Y bueno, ya le dimos el tiempo a esta señora, la señora Natalia Torres, ¿no? Que ella es, me parece, doctora ¿cómo se le dice? Es abogada y es maestra en una universidad. Entonces, pues parte de ello se decía con potestad, es que debe de ser así. Ahorita vamos a ir viendo poco a poco, pero la cosa es que la presidenta de México, pues hace ojo en eso. Yo se los dije, esto es importante, no podemos dejar así, porque ¿qué ha pasado con estas cuestiones? ¿Se acuerdan uno de estos que impulsó el tema de lo de generación Z? Que obviamente ahí estaba la NED y lo hizo en muchas partes, como en el caso de Nepal, ¿no? Todos estos flujos de billetazo para poder hacer una revolución de color, y que al final, ¿quiénes se quedaron en el poder? ¿A través de qué plataformas utilizaron para esto? Y donde al final la mayoría de la gente y sobre todo los jóvenes se quedan, híjole, ¿qué hicimos? ¿A quiénes impusimos? ¿No? Entonces hay que tener mucho cuidado porque están muy relacionados esos vínculos a personajes que al final terminaron pues entrando en este tema de la política y se hicieron las votaciones por Discord, y al final ¿qué pasó? Y sí, lo que empieza a pasar en muchas partes ahora de América Latina, que está empezando a avanzar cada vez más todo este tema de la ultraderecha. Y ojo con esto, amigos, porque esta campaña de Marco Rubio que también habíamos analizado
tiene mucha relación con esto. Vean acá estos tipos que son los mismos de la situación del radicalismo, de que, oye, no todos deberían de votar, ¿no? Nada más los más informados, nada más aquellos que tenemos la potestad y demás. Y acuérdense cómo en Estados Unidos en su momento, pues esto era hecho también para que la gente de color no votase. Se les hacían exámenes donde literalmente era casi imposible que pudiesen votar, ¿no? ¿Cómo se les hacía? Y es parte de lo que esta gente también quiere seguir impulsando. Dice, no, me están atacando la presidenta, me la censura. Y en todas las columnas de todos los principales medios tradicionales, sin ninguna restricción, ahí están. Pero es importante tocarlo, porque también este señor Ricardo Salinas Pliego, a pesar de la crisis que se viene, o sea, vean acá cómo él, porque odia a los mexicanos, odia a los pobres, vean esto. Salinas Pliego había compartido estos llamados para que el ICE se tuerza a mexicanos. Es algo que jamás pensaba ver, pero es tanto el odio que nos tiene que no se da cuenta de lo que se expone solo. Guarden muy bien esta publicación, jamás se olviden que estas basuras odian a México, porque ¿se acuerdan el tema de lo que pasó con esta persona? Cómo el ICE se lo torció. Y cada 8 días se va una persona de este mundo por las detenciones del ICE. Amigos, no nada más mexicanos, ¿no? Sino también estadounidenses de a pie se han ido de este mundo. Una señora blanca, y lo digo así porque fue algo para ellos muy alarmante, ¿no? Y le dieron a quemarropa. A otro americano también blanco, ¿no? Le dieron por la espalda. O sea, se han radicalizado un sinfín de estas cosas que no podemos permitirlo, porque cada vez vamos a ver esto y vean, ¿dónde es? Creo que es en Chile, que quieren hacer también una campaña similar, ¿no? Para cuidar a las fronteras y otra vez, el enemigo externo, ¿no? Que luego es interno porque hay que cuidarnos de los comunistas. ¿Y qué va a empezar a pasar? ¡Ojo! Si ustedes se confían, si ustedes piensan que esos son cuestiones, los buenonditas, es nada más, esas son bromas. No, amigos, jamás se puede uno confiar. No se trata del castrochavismo, del como esa. Ya estamos en el siglo XXI, amigos. El comunismo ya no existe, ¿no? Esto no, porque también cómo han tratado de desviar todo y hasta estas cuestiones, esas películas woke, ¿no? Son usadas como chivo expiatorio para meter a todos en el contexto de que, tú estás defendiendo los derechos humanos, tú estás defendiendo entonces eres igual que esos de esas películas, ¿no? Para eso lo hacen. Pero ven acá, vean, Ricardo Salinas Pliego junta más gente, un gatito atropellado, compartiendo lo que decía otras de estas cuentas que son las cuentas madres de los bots para hacer las campañas precisamente de este señor, ¿no? Y era donde decía, haz lo tuyo, para que se llevaran a toda esta gente, para que los investigaran. Imagínense, amigos, es como el caso de Javier Negrete, que estaba ahora cuando fue todo este tema de lo del mundial, en contra de su selección y apoyando a Argentina y demás, cuando el tipo se supone que es español. Digo, allá lo están buscando por muchas situaciones que ha tratado de hacer con sus medios de comunicación, pero ¿por qué? Porque sirve ahorita a Argentina, Javier Milei, para llevarle también las campañas de redes, como este señor para Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Nada más que versión 4, región 4 que se le dice, ¿no? Y se acuerdan este personaje que también es amigo de Ricardo Salinas Pliego, como en este mundial también estuvo involucrado en estos comentarios y esta campaña de odio que al final, como sí radicalizó a ambos pueblos. Aquí ya desmistificamos todo esto, no hay ningún problema, pero ¿cómo nos quieren llevar, verdad? Miren acá. Salinas Pliego explota contra Sheinbaum tras ser exhibido en la mañanera. Y sí, estuvo pero enojadísimo lo que le sigue, porque pues obviamente tampoco se ha podido quitar el tema de lo de la perrita de Trump y demás. Y vaya que lo tiene, porque al final, ¿cómo queda como un lamebotas? Un personaje igualmente narcisista como Donald Trump y demás, pero cuando dices, maestro, o sea, estás en las últimas, te están buscando en Estados Unidos para que pagues, porque ahí sí, ¿no? Y está sostenido por hilos porque todas las deudas, todo, o sea, ya no tiene a los jueces comprados acá, porque ya ha habido una reforma judicial y ya no están sus amigos que lo rescataban de todo eso y al final querían convertir toda esa deuda pues en que lo pagara todo el pueblo, ¿no? Eso ya se acabó. Incluso está en concurso mercantil, en menos de un año, si no termina pagando bien,
se lo van a torcer, ¿no? Miren acá lo que se decía en este contexto. Sostiene que los casos analizados no corresponden a hechos aislados. Por el contrario, describe una política que amplió significativamente el alcance operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, permitiéndole realizar más operativos y aumentar el número de detenciones en diversas regiones del país. La investigación documenta denuncias por presuntas detenciones sin orden judicial, uso excesivo de la fuerza, separación de familias, operativos en centros de trabajo y otras acciones que lo del ICE, generaron un ambiente de incertidumbre en México. Ya para cerrar y para que vean de qué. ¿Se acuerdan esto del Alligator de Alcatraz, que son los campos de concentración de Trump, en donde mucha gente, o sea, rodeados de cocodrilos, y ahora a quién estamos escuchando que quiere poner también cocodrilos alrededor de centros de detención de palestinos? A Ben Gvir, ¿no? O sea, nada más para que vayan viendo cómo entre ellos van compartiendo este tipo de situaciones, ¿no? Y eso es lo que quieren en toda América Latina también, donde hay este tipo de campos. ¿Para qué? Para la disidencia, para aquellos que son en este sentido, que no van en favor de los intereses de la narrativa MAGA, ¿no? O más bien, podemos decirle el destino manifiesto 2.0 de los Estados Unidos, la doctrina Don Roe de Estados Unidos, porque se viene esta cuestión del plan Cóndor 2.0. Ustedes no me creen, pero está cada vez más fuerte. Vean Colombia, amigos. Vean Colombia nada más. Y qué tan fuertes se sentían ahí en el contexto de la izquierda, y al final no fue por esta confiancilla que tenía Gustavo Petro. No, estamos muy poderosos, sí. Y se echaron a dormir y a no hacer las cuestiones correctas, ¿verdad? Va a pasar. Aquí en México tenemos que ya poner también, bueno, el gobierno, pero también la gente, ¿no? Para que estén atentos y evitar estas situaciones. Yo creo que el video de programa de mañana del Insomnio voy a hablar de ese tema, pues de la cuestión de la comunicación, ¿no? De las PSYOPs y todo esto. ¿Cómo es que se va controlando y el porqué de todas estas situaciones? ¿Cómo es que la gente fácilmente se come esta narrativa? La burocracia alemana. Les cuento que el señor Ricardo Salinas Pliego, jefe del personal de bienestar del pueblo de México, quedó exhibido una vez más como el traidor que es. En su afán de subir envidia y veneno por el viaje de la presidenta Claudia Sheinbaum a la final de la Copa del Mundo para cumplir el compromiso trilateral con Donald Trump y Mark Carney, como los países que organizaban el torneo de la Copa del Mundo, este chupasangre profesional replicó un mensaje en X donde se hacía un llamado a ICE en contra de los paisanos que se concentraron en Nueva York para darle una hermosa bienvenida a la presidenta de México. ¿Se dan cuenta? Es tanto el resentimiento y afán de venganza de Salinas Pliego que no le importa el dolor de los 17 mexicanos que han perdido la vida bajo custodia o hasta se iba, se ve en contra cuando era el tema de la selección mexicana. ¡Ay! El fútbol los tienen distraídos y que no sé qué. Güey, maestro. O sea, ahorita que tanto necesitas este tema del dinero, el rating y demás, ¿no? Y en lugar de estar feliz con todos, hasta eso le molestaba, ¿no? Porque obviamente, ¿qué pasaba? Y vean ahí, inepta, corrupta, mentirosa, inaudito es el golpe de Estado para robarse el Poder Judicial y el máximo órgano electoral. Porque antes, ¿cómo estaban en el control de muchos de estos personajes, no? Inaudito atacar a quienes trabajamos y producimos para beneficio de los mexicanos. Inaudito es el dispendio, el gasto público, proyectos estúpidos. Inaudita es la manipulación de la opinión pública con su circo mañanero de propaganda. A ver, ¿quién obliga a ver a la gente la mañanera, Piénsenlo. ¿Quién los obliga a verla? ¿Quién obliga a la gente entonces también a ver Ventaneando? Y esto, ¿se acuerdan de Pedrito Sola? Este tipo, vean, acá, ¿no? Es este que aparece acá, que hablaba del tema de carne envenenada y todo esto que ya también tocamos. Ven cómo todo está relacionado, y donde Salinas Pliego comparaba a todos aquellos que no pensaban como él, como menos que incluso un perro que uno de sus principales comunicadores, ¿no? O descomunicadores pedía eliminar como si no fuera nada, ¿no? Le decían, no, aquí protegemos a los perritos, no sé qué, pero los que sí no son aquellos chairos, los comunistas y esto y demás, y amigos. Entonces, esto es parte. ¿Quién en verdad es el tema de la propaganda? ¿Quién nada más le importa el dinero y es capaz de que se lleve, ya saben por dónde, de toda esta desestabilización? No le importa el país. Lo ha demostrado un sinfín de veces. Lo ha demostrado. Mira, quien durante años había acumulado las concesiones, un enorme poder político y mediático que le había permitido evadir impuestos gracias al poder judicial a modo, hoy lo que pretende es darle lecciones de democracia al pueblo mexicano y de la presidenta que lo representa. Llamar golpe de Estado a una reforma aprobada conforme al procedimiento constitucional solo ha demostrado este desprecio que algunos sienten por estas decisiones que no favorecen a sus intenciones. México ya no les pertenece, y eso es lo que realmente no soportan. Y vean, ¿qué decía aquí la presidenta?
y doloroso que alguien se atreva a decir algo así. O sea, este señor José Díaz, que se dedica, por cierto, a criticarnos mañana, tarde, noche, que supuestamente es mexicano, Es su trabajo, sube ¿no? una publicación que dice: Alice, haz lo tuyo. Es una cosa inaudita, de un mexicano que habla en contra de los mexicanos en Estados Unidos. Es inaudito, doloroso, increíble. Pero es increíble que Ricardo Salinas Pliego, un empresario mexicano, lo suba a su red como reivindicando esta publicación y que diga: junta más gente que un gatito atropella, más allá de la crítica hacia nosotros. O sea, y para que lo vea el pueblo de México, ¿quiénes son los que no quieren a las y los mexicanos? Yo puse en mi red, a ver si pones la publicación, la mía, de esa noche. Hasta parece que este empresario está celebrando a los mexicanos que murieron a manos de ICE, ¿no? No, bueno, que cada quien tome sus conclusiones, pero a mí me parece gravísimo. Si tú compartes algo, ¿no? Sea un meme, sea una frase, sea un artículo, un post de alguien, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué lo compartiste? ¿Porque te interesó? ¿Porque crees que es importante para alguien más? Entonces, ahí estás dándole la validez. Y sobre todo, dices, oye, pero eso es de las cuentas madres de los bots. Y como decía, Ice, haz lo tuyo, ¿no? Piénsenlo. Váyanse contra estos, investíguenlos. ¿Se acuerdan? O cuando decían, ¡ey! Landau, tú el quitavisas, quítale la visa a este, quítale la visa al otro. O sea, ¿se acuerdan como por ejemplo cuando este Messi estaba ahí, ¿no? Y con está desesperado y que le dice, va con el árbitro, árbitro, se está tapando la boca, ¿no? Va a decir, oye Pablo, pero México, él fue el que inauguró esta situación en este mundial, ¿no? Bueno, pero ¿quién fue? El Chaquito, ¿no? Que también es hijo de un argentino. No, fuera de eso. La cosa es que esto de ir a acusar y así, ay, imagínense, para que vayan en contra de un connacional, ¿no? Para ir, y cuando es en el contexto esto, porque lo que están pidiendo estas personas es la intervención militar de Estados Unidos en México. Esto nada que, ay, ahora sí se van a torcer a los bad hombres y demás. ¿Qué ha hecho Donald Trump en el contexto de estos bad hombres que ha liberado? En el contexto de personajes, ¿no? Como en el caso, en el del Siria. Tipo descabezador, 10 millones sobre su cabeza, ¿no? Y ahora, no, un gran hombre que no sé qué. ¿Qué pasó en el contexto de Honduras cuando liberó a un expresidente que era bad hombre, que había llevado varias toneladas de sustancia a Estados Unidos, ¿no? Y que tenía una condena de más de 40 y tantos años, ¿no? ¿Cómo lo libera? Para llevar a cabo el tema del Honduras Gate, que es precisamente también esta clase de manejos a través de influencers, a través de redes de bots, para ir moldeando la narrativa, vean. Y es una ofensa a México, a todas y todos los mexicanos. Una absoluta ofensa. Yo no me siento ofendida, la verdad, ya estoy más allá de las publicaciones estas. Pero a nuestros compatriotas honestos, gracias por recibirme con tanto cariño en Nueva York, son más que correspondidos. Mexicanas y mexicanos trabajadores los quiere y admira todo México. Entonces, imagínense que un mexicano pueda poner, después de lo que han vivido muchos compatriotas frente a esta institución de Estados Unidos, haz lo tuyo. ¿Qué es eso? Imagínense, amigos. Es inaudito. Inaudito que un mexicano pueda poner eso en su red social y que un empresario lo coloque en su propia red. ¿Se acuerdan lo que veíamos ayer del tema de lo del fútbol y cómo en el caso de Argentina, que allá son más que futbolistas estrellas, son sus héroes nacionales, ¿no? Cuando los ves haciendo estas actitudes, ¿se acuerdan, no? Que el tipo que hace así o sea, muchas cuestiones y que se han normalizado esto. ¿Qué pasa? Ustedes veían a muchos cómo empezaban a replicar las mismas actitudes en los contextos, como una estilista, ¿no? Que quería actuar en la casa de los famosos. Creo que ya la cancelaron totalmente, pero pues imagínense esto, ¿no? ¿Cómo ese tipo de cuestiones? Aquí Salinas Pliego, ¿no? ¿Cómo tratan de ir normalizando esto? ¿Qué pasa con la gente de a pie? ¿Qué pasa aquellos que esto lo ven y dicen, eso es justicia, este es un líder, este es esto y lo demás, ¿no? Por la falta de la cuestión. Eso es lo que quiero hablar mañana, ¿no? Cómo esto de la inmediatez de los satisfactores, la impaciencia cognitiva, la cuestión de 140 caracteres, la situación en donde es muy difícil que alguien
puede entender incluso ahora, ¿no? No puede ni siquiera por la impaciencia cognitiva leer un libro, leer siquiera 4 cuartillas, ¿no? En un contexto donde cómo nos ha puesto toda esa situación, en el contexto de las redes sociales y demás, para que la gente nada se informe, incluso ya ni siquiera en videos, ¿no? Sino, bueno, sí videos, pero ahora tipo TikTok, tipo Reel, tipo Short, donde son 30 segundos, todos los bullets peladitos en la boca, que alguien piense por mí y yo no tener ningún pensamiento crítico. Esa es la parte del por qué esta clase de mensajes, cómo llegan, cómo impactan. O sea, no es que la gente sea necesariamente tonta, ¿no? Sino es parte de toda esta situación de la operación psicológica, ¿no? Esa guerra cognitiva tan grande que existe. Pues de verdad, mínimo deberían de disculparse, mínimo. Porque este no es un asunto de la presidenta, es un asunto de nuestros compatriotas y del reconocimiento de los migrantes mexicanos que trabajan todos los días por ayudar a sus familias y por ayudar a las familias en México y trabajar para otra nación. Entonces es de verdad, no tiene palabra. Entonces, si hay gente que, vamos a votar a por él y demás, dices, híjole amigos, ese tipo te odia también a ti, ¿no? Como el caso, ¿se acuerdan? Había una latina que en Donald Trump 1.0, cómo lo había abrazado y lo apoyaba y demás, y terminaron deportándola, ¿no? ¿Por qué? Amigos, ver acá, fue otra. Esto es donde exhibe a estos tipos. Miren, ¿dónde están acá? Es rápido, no nada más para que vean de lo que estamos hablando. ¿Todos deberían votar? Yo creo que no, y lo volveré a decir 75 veces. Me turbo vale madre si no les parece. 3 días que no todos deberían votar. Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo vas a tomar en cuenta el mismo voto de una persona que tiene maestría, doctorado, hijos, hizo su servicio militar, a una persona que cumplió 18 años, con todo el respeto, lo único que hace es levantarse y echar la hueva todo el día? Yo sé que no todo México es así. Deja tú eso, yo en algún momento hice una propuesta que solamente pudieras tener acceso al voto con el conocimiento mínimo básico y indispensable de lo que es el Estado. O sea, las razones por las que vas a votar. Vamos a tratar de tocar todos los frentes que pueden decir, es que no toda la gente tenía acceso a la educación. ¿Qué pasaría si el INE tal vez nos ha inventado un órgano de información electoral, vamos a poner, hiciera varias jornadas de sesiones o de clases que tú debes tener para hacer ciertos exámenes y que con esos exámenes te tu credencial de votar? Estoy tratando de eliminar la brecha entre educación pública y privada, entre temas de educación. Yo te doy los cursos, yo te doy la información que necesitas saber. ¿Y a qué información me refiero? Hay 3 poderes de la mano: ejecutivo, legislativo y judicial. Esto hace un presidente, esto hace un diputado, esto hace un senador, esto hace el poder judicial en general. ¿Saben qué? La educación pública, la educación desde que estás en primaria, ya te enseñan todo esto básico, ¿no? Pero es tal el desconocimiento de estas personas, ¿no? A pesar de que ella es que abogada y demás, ¿no? Y vean, el otro tipo, ¿no? Es que estos huevones que lo único que se levantan hasta mediodía, que no sé qué, ¿no? O sea, metiendo en el mismo saco a toda la juventud. Ese es como piensa toda, pues la disidencia mexicana, ¿no? Y les digo disidencia en un contexto de que están en contra, pues de lo que representa el gobierno mexicano, ¿no? Toda esta cuestión soberanista, toda esta cuestión para en bien de nuestro país, ¿no? Y no estar doblando la rodilla siempre a Estados Unidos, pero estos tipos que han hecho siempre, ¿no? Es la misma cuestión. Y cómo nos ven a todos los demás, ustedes no pueden, porque estos son del yunque, ¿no? Sexa extrema del PAN, a pesar que no, yo hablo a título personal, yo no soy una institución, soy apartidista. A ver, ¿cuántas veces el que fue la Yuwoki en su momento, ¿no? Para el tema de hacer esta revolución de color, ¿no? Incluso se fugó del país con sus millones que le demos. Oye, miren, aquí son los millones que el PAN le pagó a este tipo, que era apartidista y aparte, pues estaba dentro de las juventudes del PRI, ¿no? Algo así, amigos. Estos tipos también. Ella ha sido también, creo que de las juventudes del PAN desde los 18 años. O sea, tiene 32 entidades federativas. Esto hace un gobernador, estos son los regidores. Nada, ¿sabes? O sea, como una cosa de solo entender por quién estás votando, por qué vas a votar. Sí, hoy a la fecha hay gente que desde primero de primaria ya te enseñan a ver cuántas entidades federativas tiene la República Mexicana, qué es esto, o sea, pero pues es que no sé si en las escuelas de ellos, no sé, eran de estas de que aprendiendo a jugar o cosas así, ¿no? Y ya hasta el segundo de secundaria ya les empezaban a enseñar ya las cuestiones más avanzadas, ¿no? Pero es que es increíble, amigos, que piensen así, que demeriten lo que es el ciudadano promedio, el mexicano. Ustedes ven a Ricardo Salinas Pliego. No todos pueden votar. Le turbo mal de madre la opinión de todos. Y ahora dice, no, es que puede votar por diputados y senadores, tienen idea de cuáles son las diferencias, cuál es la diferencia entre un diputado local y federal, a veces como que podrían no percibirse, ese tipo de cosas. No, esto era parte del porqué y esto lo tocó la presidenta. Y vean acá. Porque aparte, adivinen qué terminaron haciendo estos tipos.
fueron a Fox News también y supuestamente que Claudia Sheinbaum hace ritos paganos o cosas así. Vean acá, ahorita van a ver. Es increíble, vean. Ella es Natalia Torres. y es académica, ¿no? Es profesora en la Universidad Panamericana Sí. de Derecho Constitucional. A ver. Deja tú eso, yo en algún momento hice una propuesta que solamente pudieras tener acceso al voto con el conocimiento mínimo básico indispensable de lo que es el Estado. Eso es la que razón por veíamos la que ahorita, vamos ¿no? a tener para ser, refiero, hay 3 poderes de la cosa de solo como que podría no parecer. Adelante el otro. Vean eso. Yo creo que si votáramos por casa y por familia razonaríamos mejor y tomaríamos mejores decisiones, ¿no? Que es lo mismo que el tema de TPUSA para el tema de un solo voto por familia, ¿no? Le quito la musiquita, pero no voy a tener copy. Ahí está. Ah, pero ponle la parte que... Y yo lo pienso así, si votáramos por casa, por familia, y hubiera un responsable de emitir ese voto, alguien que no piense solo en él, sino en todos, pensando en su esposa. O sea, el esposo pues, tiene que decidir sobre la esposa, que, a ver, esposa, ¿qué haces? ¿Cómo te vistes? ¿Qué comes? Y ya de plano, ¿por quién votas? ¿Y en quién podría dar un mejor sistema de salud? Pensando en sus hijos, en su educación y su futuro. También pensando en sí mismo, buscando dónde hay más y mejores oportunidades de trabajo para llevar el pan a la casa. Las cosas serían distintas. Muchos no van a estar de acuerdo, pero hoy el voto es algo tan individual, que no piensa en lo más importante, el núcleo familiar, que pareciera que no le damos tanta importancia. Y lo cambiamos por una despensa o por 500 pesos. Esa es la realidad de México. Porque todos ellos no tienen ningún plan nacional de desarrollo. Todo era lo mismo de siempre, ¿no? Este plan que es que libertario, en su momento neoliberal, en su momento ya estamos abiertos al mundo y que no sé qué. ¿Pero de qué trataba? Era una monopolización de absolutamente todo y los de abajo, miren, chíquenlos, ¿no? Porque al final el Estado, ¿quién se convertía en el Estado? Ellos, ¿no? Y cómo fueron haciendo todo esto. Vean a las 10 principales familias más ricas de México, ¿no? ¿Qué ha pasado? Y porque el pensamiento de ellos así. No les gusta competir. Vean. Increíble. Fíjense, el voto es el momento quizá más democrático, el día de la elección. Vale exactamente lo mismo el voto del hombre más rico de México que de la persona menos acaudalada. Un voto, cada uno. Igual de cuando se vota por presidente, es lo mismo el voto de quien vive en Baja California, de que vive en Yucatán. Es un voto. Porque como han dicho, por ejemplo, en su momento, estos de Movimiento Naranja, en el caso de Nuevo León, y como decían, ¿no? No, es que los del sur son unos huevones, no hacen nada, que no sé qué. O sea, Dios mío, sin entender el contexto que ha vivido toda esta nación, ¿no? O sea, es increíble. Y de esta manera, haciendo menos, viendo para abajo, ¿se acuerdan cómo su gobernador en todo el mundial se puso todas las playeras de equipos europeos? Pero eso sí, ¿no? Sintiéndose como ellos, invitando que unos jóvenes mexicanos y vestidos como que eran suizos, noruegos, y dices, güey, ¿qué onda? En lugar de haberlos invitado para el partido de México vestidos de mexicanos, ¿no? Con la playera de México. Pero es esta gente, amigos, ven. Es un voto igual del que tiene 18 años de edad, del que tiene 90 años. Todos somos iguales ante la ley. Y si todos somos iguales, todos tenemos derecho a ejercer un derecho fundamental, que es quien nos gobierna. ¿Qué le dice a usted que ni las dirigencias nacionales del PAN ni el propio Jorge Romero se hayan deslindado de estas propuestas, reitero, de vocerías oficiales juveniles del PAN? Pues como decía Monsiváis, La derecha mexicana es la mejor concebible, la ¿no? hipocresía. La doctrina del conservadurismo es la hipocresía. Exactamente. No, pero la otra, esa de que la derecha mexicana es la mejor concebible, porque son ignorantes, fascistas y no sé qué. Tal cual. Porque dicen una cosa pero piensan otra. Esa es la verdad. Y por eso hoy no tienen así de quién va a estar de acuerdo en México más que ellos y sus amigos. Que el voto, que las mujeres no voten. ¿Quién va a estar de acuerdo con eso? ¿Quién va a estar de acuerdo con que en la familia solo vote el padre de familia?
Y además, ¿qué pasa con las familias diversas? O con una mamá que soltera, madre soltera. ¿Qué pasa con ella? Ella no va a poder votar, ¿no? Porque pues no tiene capacidad para definir. ¿Qué pasa si eres soltero? ¿Qué pasa si no tienes familia, no? Si nada más tienes, como diría Pedrito Solana, los perros. Ah, no, era esta Pati Chapoy, ¿no? Que a todos aquellos, estos dog lovers que no tienen hijos y demás, que había que darles para el psiquiátrico y eso. No, eso es lo que deben de darles. Y que acaso ellos, por eso, por no estar casados ante la iglesia y demás, que siempre quieren utilizar el tema de la religión, no van a poder votar porque ya eso no es considerado familia por ellos. O sea, absurdo, antidemocrático, regresivo, porfirista, conservador y la verdad pues fuera de la realidad. porque mucha de la mentalidad de ellos es en una cuestión donde, imagínate, cualquier condición en la que tú estés, ¿no? Por cualquier color, por tu localidad, por tu nivel o tu quintil de ingresos, por lo que sea, te va a decir, tú no puedes, tú no debes, tú no esto, tú no el otro, a menos de que seas de sus familias, ¿no? Y ver acá, esta era otra de estas cuentas madres bots. Lo sorprendente es la cantidad de tontos que siguen creyéndoles. Miren aquí, el Emilio Vallejo, Rangel Larios. Tan pronto recuperamos la república y reinstauremos al poder judicial de excelencia integrada por tecnócratas del derecho, la brillante Nat Torres, que era la señora esta, es un excelente perfil para integrar la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos mexicanos. Imagínense si alguien con ese pensamiento estuviera en la Suprema Corte. No, mi madre, los ignorantes no van a votar. Y por ahí ignorantes es quienes no sean de la universidad de paga de la que ella viene, de los que no pasen los estándares, y así como hacían en Estados Unidos en su momento con la gente de color, ¿no? No, tiene que pasar todos estos. No dudo que el presidente Salinas Pliego, porque así le llama no, hombre, amigo, o sea, que ser arrastrados en ese contexto, pues el tipo presidente ni siquiera, les puedo apostar que ni siquiera pudiese formar un partido político, ¿no? Porque realmente ustedes han visto, ha quedado como la perrita de Trump. Y hasta ahí, o sea, ese es el patiño de Trump. Lo considera para su nominación ante este Senado. Es necesario en el máximo tribunal constitucional se integre por profesionales de su nivel, cuyas ideas van trascendiendo a lo simple, apostando por una innovadora visión de nuestro modelo de Estado y de gobierno, ¿no? Y digo, obviamente este tipo es nada más una teclado vendido que se le dice, ¿no? Ustedes vean sus publicaciones y decidan, pero nadie, o sea, aunque tú digas, güey, me caga el gobierno, no, hay que cambiar y esto, ¿no? Pero tú eres esto, con todo lo que has visto, con lo que ha hecho este hombre Ricardo Salinas Pliego. Ahora vean a los chavos estos, ¿no? Que es el mismo que la entrevista y se van a Fox News, ¿no? Donde en este medio de comunicación ha ido Lili Telles, han empezado a no, la narcopresidenta es narcosatánica, que no sé qué, y está atacando los valores judeocristianos, y que a pesar de que ella es judía, ¿no? Y en el contexto donde, pues en Estados Unidos, ¿quién tiene ahí a Donald Trump, verdad? Y bueno, vean nada más, ahorita les voy a explicar. Interesantísimo. Os quiero preguntar esto porque yo escuché una conversación, Nacho, que tuvieron vosotros en tu podcast sobre la presidenta Sheinbaum. En esta conversación, en esta discusión, ustedes decían que ella participó en rituales paganos y que en general ella no rituales paganos, o sea, parece compartir los valores. O sea, por celebrar la Navidad, ya. Jesús, María y José, un ritual pagano porque el arbolito de Navidad o qué demonios, ¿no? Católicos de la gran mayoría del pueblo mexicano. Explícanos de eso, porque sí es muy curioso, porque ella obviamente es una persona atea, pero raramente está involucrada en estos ritos. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Claro, mira, primero que nada, Claudia Sheinbaum es de origen hebreo, tienes razón, ella se identifica como atea. ¿Por qué no dijo judío? ¿Por qué la base hebrea, no? Vean esto. Pero a mí se me hace muy chistoso que tengamos número uno presidente que no tenga orígenes hispanos, para empezar. Pero bueno, partiendo de ese punto, a mí se me hace muy raro que en su campaña haya salido con vestidos con la imagen de la Virgen de Guadalupe, en un país donde el 70% de la población se identifica como católico, y que después salga a decir que el Estado tiene que ser laico. Y no tengo ningún problema con que el Estado sea laico, sin duda alguna, pero tengo problema con el laicismo. Y el laicismo es desacreditar a cualquier persona cristiana por su fe, y tenemos un Estado laicista. ¿Desacreditan a las religiones en México por ser un Estado laico? Jamás.
Jamás ha hecho esto, ¿no? Pero pues bueno, ¿cómo desacreditan a la religión? Ahora están en contra, quieren acabar con la religión. Tenemos a Fernández Noroña, el presidente de la Cámara de Diputados, digo, de senadores, perdón, que cuando mencionan a Dios dice, aquí no se menciona a divinidad alguna. Pero sale Claudia Sheinbaum a hacer rituales paganos y ahí sí no le dice nada. ¿Qué tal si hubiera dado una misa a Sheinbaum? No, por supuesto, posible. Entonces sí tengo un problema muy grande con eso. Hay una persecución aquí. Creo que tenía bordado en la falda la Virgen de Guadalupe ya, ¿no? Este pueblo, ¿no? Mucha gente rinde culto a la Virgen María, ¿no? La Virgen de Guadalupe. Y es el contexto donde ahora quieren tomarse, porque ¿se acuerdan el tema del guadalupano? Como el doctor Jalife siempre, el guadalupano, que no sé qué, que es Eduardo Verástegui, también miembro de todos estos de la ultraderecha. Digo, se lo quitaron por irse en contra de Milei y tratar de ahí, ¿no? Como hacer como buenas cuestiones y todo eso. No, yo sí soy súper católico y que no sé qué, y Milei no representa. Y al final fue en contra, pues, de lo que Donald Trump quería para el tema de Argentina y demás, y le quitaron ¿cómo le dicen? CIPAC en México, ¿no? La representa, él lo tenía, se lo van a dar a otros, pero miren cómo ellos están levantando la mano y les puedo apostar que Alfredo Jalife, y los chicos guadalupanos. Cristianismo en México, y creo que Claudia Sheinbaum está jugando sus cartas, porque como bien dicen los marxistas, la religión es el opio del pueblo. O sea, está en contra del laicismo porque ataca las religiones, pero ahora dice que Claudia Sheinbaum está acá para que quiere que haya mucha religión porque es el opio, ¿no? O sea, se van dando cuenta cómo se contradicen entre ellos mismos en todos esos contextos. La cosa era ir al programa y tratar de irle metiendo este gusanito a la gente. No, sí, ya Claudia está en contra de la Virgen ahora, ¿no? O sea, amigos, mira, también el contexto, porque vean el titular acá al principio. México es un narcoestado, ¿no? Así. Luego, los valores de Sheinbaum, ¿no? ¿Y qué era? Hacer ritos paganos. O sea, ¿se acuerdan cuando Andrés Manuel López Obrador hubo la celebración del día 15 de septiembre en México? Creo que fue el año 2019, ¿no? Ha sido quizás una de las mejores celebraciones en esto. Pusieron la representación del Templo Mayor en el Zócalo, ¿no? Y la iglesia dando el grito en el cielo, no, es que eso es paganismo, que no sé qué. O sea, sí pueden ir todos los presidentes y gobernadores y demás, también a la, ¿cómo se llama? A la Basílica, ¿no? De Guadalupe y demás, no hay ningún problema. Pero cuando eso es una representación de lo que ahí está precisamente al lado, ¿no? De la cuestión de dónde venimos, ¿no? ¿Quiénes somos también? Todo ese sincretismo, si se olvida, ¿qué pasa? Pero están aterrorizados, ¿no? De que un pueblo tenga cultura. Lo que buscan, ¿qué es? Que no tengas nada. Que haya sido forjado nada más como una, ¿no? Cuestión así colonial, sin valores, sin una cuestión histórica. Simplemente de acá, de allá, de acullá, y todo lo que tú tienes que buscar es que el individualismo al máximo, ¿no? Es lo que están buscando, por eso quieren destruir el tema de la familia. Vean, ahí tengo un programa, la destrucción de la familia. ¿Por qué quieren destruir a la familia? Algo así de familia, lo tengo, ya tiene que más de 10 años, búsquenlo en este canal, son como 2-3 versiones, ¿no? Diferentes, pero similar, o sea, es el mismo audio y demás, pero nada más para que vean. Ya lo dije, pues también ellos que expliquen, por ejemplo, esta persona que estaba en México, que lo acusaron de andar en fiestas con narcos. La DEA, ¿qué pasó con esta persona? Por ejemplo, entre otros casos. ¿Quién maneja los bad hombres? ¿Quiénes los entrenan? ¿Quiénes utilizan esto para poder vender sustancia y eliminar situaciones? Piensan en tema de veteranos, personajes que no les gusten en Estados Unidos, y además con esto se financian ¿qué? Más intervenciones por la democracia. Piensen en los libros de Gary Webb, cómo investigó todo esto y qué le pasó, ¿no? Piensen todo lo que pasó con Kiki Camarena, ¿no? Y su involucramiento en este contexto cuando empieza a descubrir y a jalar del hilo, ¿no? Entonces esa es parte de... Vean acá, es esta tipa que es la Lili Telles, ¿no? Esa es como la María Corina Machado versión región 4, ¿no? Vean acá. Dios me dé vida para verte en la cárcel, Andrés Manuel López Obrador. Y Dios te dé vida, Andrés Manuel López Obrador. Vean, ¿no? Otra vez metiendo el tema de Dios para cuestiones de venganza, para cuestiones de te deseo que te vea en la cárcel y que Dios, ¿no? Como Donald Trump, todos, ay, que Dios bendiga a estas fuerzas para la intervención que están llevando a cabo, como el bombardeo a la escuela de Minaf, ¿no? En Irán.
para que pases muchos años en la cárcel, Vean. pagando por haberle entregado el país al crimen organizado. Y el partido que ella representa, pues ahí está Felipe Calderón, ¿no? Que es su mano derecha, García Luna, ay, ¿cómo? Sí, García Luna está ahí en Estados Unidos. Todo relacionado completamente con todo el aparataje. Por eso es que en Estados Unidos tiene, para que no vaya a soltar más de la sopa y demás, porque completamente ahí tiene a todos los peces gordos en Estados Unidos. Por eso es así, ¿no? Pero pues es esto, ven acá. La justicia. Que en tiempos de guerras, de genocidios, de borrados étnicos, Miren. esto no solamente están mostrando su mezquindad y lo ruin que son, Salinas Pliego. pero además la responsabilidad que tiene Ricardo Salinas Pliego al haberse enriquecido de la privatización de una televisora que verdaderamente le pertenece a las y los mexicanos y que tenemos derecho de las audiencias. Él es dueño de esta televisora, no solamente responde por él como ciudadano, lo cual ya de por sí es preocupante, sino por sus empresas, por incluso sus aspiraciones políticas, por la cantidad de veces que ha pagado para que pueda ser visto en Estados Unidos aunque no le hagan caso, la cantidad de veces que ha pensado que se puede gobernar desde un palco, la cantidad de veces que ha denostado a las mujeres desde el machismo, desde el patriarcado, la cantidad de veces ¿Se que acuerdan cuando fue al estadio, a la inauguración, no? Y se sentía ya soñado, llevó a sus familiares al lado para que le digan, presidente. Y de repente intentaban sacar a uno de ahí y no, ese es familia, espérate, ¿no? Porque los que lo estaban cuidando y demás. Y de repente está un mexicano por el lado y le dice, eres la perrita de Trump. Y fue tan chusco el acentillo, todo. ¿Y qué pasó, no? Pues se le quedó y está fúrico por eso, porque al final, pues ya se le quedó. O sea, ya no es el tío Richie, es la perrita de Trump, ¿no? Tío Richie porque se sentía como rico MacPato y acá. No, todos me envidian, mis yates, mírenme, estoy aquí en el yate. Güey, debes todo esto, te ensartaron y te defraudaron por $500 millones y los debes y ahora te estás pidiendo esto y demás, y, ¿no? mostrado el clasismo. Esa es la cara verdadera de las ultraderechas. Vean. Y que cuando decimos que son antiderechos, nos lo decimos de forma literal. Imagínese usted, 17 mexicanos muertos, entre ellos un adolescente de 19 años, al cual, desde este espacio y todos los espacios donde nos encontremos las y los mexicanos, exigimos justicia. Pero también exigimos que estos dos ciudadanos, Ricardo Salinas Pliego y José Díaz, se disculpen ante sus comentarios en contra de los connacionales en Estados Unidos. Esta es la petición de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero también de millones de mexicanas y mexicanos que estamos en contra de la violencia y la... Miren, simplemente con el hecho de que la gente sepa qué hicieron, ¿para qué les disculpas, no? O sea, es como si saliesen, ay, no, nos disculpamos, fue un error decir que los mexicanos eran unos hijos de tal por cual y demás. Sacan el caso de que veíamos ayer, ¿no? De esta chica, que decía, no, los mexicanos, no se envidian, son unos hijos de no sé qué, y uy, trabajas en México, ¿no? Y al final, pues bueno, miren esto. Las razones del enojo de TV Azteca están en ceros. Ni un peso para Televisión Azteca. Datos actualizados del sistema Comscoc confirmaron en el 2025 que los primeros 5 meses de 2026 la televisora de la perrita de Tom no obtuvo contratos de publicidad oficial a nivel federal. Y es que, mira, ese es el debacle respecto a los 1,200 millones que obtuvo en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, los más de 5,000 millones que le había dado el gobierno priista de Enrique Peña Nieto. Ven ustedes ahí, ¿no? ¿Cómo empieza a bajar? Obviamente desde que tuvimos democracia 2018. Y empieza a bajar. Y dice, bueno, pues es que también están los jalacables, todo el aparataje que trabaja en este medio de comunicación. Obviamente, si tú le quitas todo, ¿qué pasaría con la gente? Que son los primeros que van a sufrir de todo esto, ¿no? Pero ustedes han visto los recortes, la cuestión de violación a los contratos, o sea, cómo se queja también internamente su gente, ¿verdad? Y ahí estaba, cero, ya se acabó. Ya se acabó la teta del Estado. Mira, mientras Televisa, empresa en la que estaba en el pasado, se había plegado a los regímenes priistas y que en su momento participaba en campañas en contra de ANSLO, y luego 2 años consecutivos al alza, con dependencia en la administración federal, pagándole anuncios por un monto de 412 millones de pesos, ¿no? Ya estaba. Y la 2 años de aumento en publicidad oficial, ¿no? La televisora obtuvo 10% en publicidad oficial federal en 2025 respecto a 2024. Pues le voy a pasar lo de él a y se acaba, ¿no? Y así, en total, estos partidas para la publicidad oficial del gobierno federal de Claudia Sheinbaum han sumado a los gastos del año pasado de 4,436 millones de pesos. Hay un incremento del 14% en términos reales respecto a los 3,607 millones en 2024.
Ojo con esto. Recordando este dato importante de que desde el sexenio de López Obrador se había dado una disminución drástica en los gastos federales de publicidad oficial, ¿no? Porque dices, o sea, no necesitamos mantener a todos estos, ¿no? Porque se supone que ellos son los grandes empresarios, tienen que competir con el entorno y bueno, cada quien debe de sobrevivir en ese entorno que ellos siempre impulsaron, ¿no? Y sobre todo medios de comunicaciones que tienes que competir ahora con el tema de las redes sociales y tienes que ir adaptándote a los nuevos tiempos. Pero ellos se adaptaron, bueno, Salinas Pliego, ¿qué es? Mama de la teta del Estado. Todo lo que se queja, todo lo que odia, ¿no? De que, ay, estos programas sociales, ¿por qué? Porque iban a parar a él. Porque él, por ejemplo, el tema de los libros, ¿no? ¿Dónde estaba completo? ¿Quién imprimía eso? Eran sus empresas, ¿no? Y ahí estaba el business. Por eso fue, amigos. Y digo, cuidado. Porque el actual secretario de Educación Pública, ¿no? ¿Cómo se llama el que tiene los ojos virolos? Mario Delgado. Piensen lo que le hicieron a Marx Arriaga, ¿no? En ese contexto de la escuela mexicana, quitando cuestiones ahí donde el prefacio de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y la situación de los invasores, ¿no? En el contexto de Estados Unidos. Piensen, cuidado, no nada más es, ay, Salinas Pliego, el mal y demás. ¿Qué pasa con los caballos de Troya? Ojo. Durante el sexenio de Peña Nieto, Televisión Azteca había recibido más de 5,000 millones de pesos y siempre se había ubicado a la par de Televisa como los dos medios que recibían mayores montos. Esta organización fundada documentó que en el año 2013-2016, Televisión Azteca había recibido incluso 10% del monto total de publicidad oficial, es decir, unos 3,600 millones de pesos, sumado a otros 2,000 millones en 2017 y 2016. Para luego, AMLO había ganado la presidencia y como había prometido, recortó el gasto de publicidad oficial. El monto para Azteca bajaba a 368 millones de pesos en 2019 y aunque siguió ubicado como el segundo medio de que recibía más dinero por rubro, solamente por debajo de Televisa. Y así, Ricardo Salinas Pliego se decía aliado de Morena, López Obrador, pero comenzó a confrontarse con el gobierno federal. Rechazaba la estrategia de confinamientos del tema del bicho y sobre todo al no lograr un perdón para sus adeudos millonarios con el fisco. ¿Por qué? Porque él decía, a ver, vengan a trabajar todos, tienen que estar aquí presentes. Tienen que venir, no, que aquí hay que esto y demás, ¿no? Pero mientras él, ¿qué hacía? Es para no pagar los impuestos y demás. Se escudaba, se hacía con estas cuestiones sobre pretexto del bicho. Y la cuestión, ¿cuánta gente se fue de este mundo en unos contextos donde él, que decía, no, el gobierno federal no está implementando todas estas medidas, y lleva la campaña, ¿no? Y cuando tú veías sus fiestas, cuando tú veías mucho de lo que le pedían a la gente en aquellos momentos, que fue lo más duro, ¿no? Y dices, oye, no tienes madre, ¿qué le hizo a la gente que debía en todo esto? Gente que pidió 3,000 pesos mexicanos. Una señora creo que salió que a los 3 meses no había podido pagar porque la habían despedido y todo esto. Y que al final se había convertido en más de 30 y tantos mil pesos en muy poquito tiempo, ¿no? Por intereses sobre intereses de intereses y amigos. O sea, y él sí. No, me sale el tema del bicho. Güey, pero tenías trabajando a todos, ¿no? Y ahí estaba. Por eso también mientras que en el año 2022 sus empresas mediáticas habían recibido las 243 millones de pesos por publicidad oficial federal. Para 2023 la cifra bajó 111 millones. Para 2024 solo 17 millones. Para 2025 TV Azteca y Canal 40 ya no recibieron un solo peso. ¿Y se acuerdan cómo empezaron a despedir a un sinfín de personajes, ¿no? Que en su momento eran siempre de los que estaban ahí y demás. No, la censura y que no sé qué, maestro. Adáptate a los nuevos tiempos. Bueno, de alguna manera veías TV Azteca de Veracruz y que es que la bruja. Vamos a ver TV Azteca. Bruja. Que había, pues, es que es increíble. Eso fue el de un chaneque, ¿no? De un video de inteligencia artificial y se hizo la noticia, ¿no? A ver. ¿Dónde está? Había uno de una bruja que sacaban igual de inteligencia artificial, encerrado en una, ¿cómo se le dice? Como jaula. Uy, eso que el señor que se cayó, ¿no? Tiene la culpa de Azteca, ¿no? Lo estaba grabando y decía, ¿qué pasó? Y al final,
pues bueno, ¿no? No les dieron la espalda, estaban agradeciendo a los fans, porque pues tenía que proteger y demás todo este tema, porque va relacionado. Vean acá, tribunal inglés ha determinado abuso de Salinas Pliego por haber espiado a abogado de empresario ucraniano, ¿no? Y es que él llevó a cabo eso, los grabó, los emborracharon y demás, y al final, ¿para qué? Mira, un tribunal de las apelaciones en Reino Unido ha determinado que la contratación en la empresa de inteligencia por parte de Ricardo Salinas Pliego para poder grabar en secreto un abogado de su contraparte fue un abuso de procedimiento judicial, que era esto de Black Cube, creo, ¿no? De buque inundible también, ¿no? Entonces, nada más para que vayan viendo todo. Mira, el caso forma parte de una disputa entre el empresario mexicano y el ucraniano Vladimir Skarlov por este préstamo de hasta $450 millones relacionados con las acciones de Grupo Electra. Aunque este tribunal cuestionó la obtención de las pruebas, permitió que la demanda de Salinas continúe hasta etapa del juicio, ¿no? Se lo ensartaron, ¿no? Lo defraudaron, yo creo que quería meter algún tema que le han de haber planteado bien un business y demás, pero bueno, ustedes conocen a los ucranianos en este contexto de lo que ha sucedido, ¿no? Se han visto incluso Sikorsky, lo acaban de despedir, el máximo militar ahorita en plena intervención. ¿Por qué será? Pero bueno, y aquí vean cómo pongan el título a la foto, ¿no? Y aquí está esta señora. Es esta, ay, ¿cómo se llama? Ya se me va el nombre, pero me acuerdo que mis profesores en la facultad me contaban de ella, ¿no? Que era compañera y demás. No, yo, maestra rural, no, yo siempre acá, no, es que era súper rojilla y demás. Y miran, con las mieles en qué se convirtió, ¿no? Miren esto. Ah, Rosario Robles, ven acá, cómo se juntan y demás, y ven. Pero ahora sí es en serio, porque ya se conoce el Poder Judicial, ya no hay división de poderes, no hay contrapesos sobre los constitucionales autónomos, no hay pacto. Ven lo que hoy también Salinas Pliego venía impulsando el tema. No, el golpe de Estado fue de ustedes, fue por eso y eso. ¿Para dónde va, no? Todo esto. Porque lo que buscan es otra vez tener el control de todo eso. Ya sin esto, no tiene nada de poder ya ellos. Y es, las cuentas claras. ¿Qué le pasó a un gobernador, exgobernador panista, ¿no? Super ratote y demás? Por eso están desesperados, quieren rescatarlo porque pues de ahí viene mucho de donde se jala el hilo en los contubernios con muchos de ellos. Federal, que nos están chingando. Si tienes mayoría calificada en el periodo 2027-2030, o sea, todo para que casi Daniel Ortega, ¿no? Es decir, para que no pueda haber una competencia real en el 2030. Incluso, si es necesario, si este país sigue en esta debacle, para que regrese el señor llamado Andrés Manuel López Obrador. Ojalá, pero no, ya no le da la edad para llegar, no, ahí ya se acabaría, pero pues bueno, ojalá hubiese sido así, ¿no? Que desde el 2006 hasta la fecha hubiese estado AMLO, ¿no? Pero bueno. La Constitución en 2 segundos. Y como está haciendo en América Latina hoy, ¿qué está pasando? Ya ni siquiera es un tema de izquierdas y derechas. Esta no es izquierda, esta colombiana no es izquierda. Es autoritarismo. Exactamente. Entonces, están los polos peleando por el poder. Tenemos que entender que hoy, para mí no es PAN, etcétera, es México. Y para México tenemos que construir. El gobierno nos está haciendo creer que la lucha es ideológica. No es ideológica, es de rescate del país. ¿Es ideológica? No es ideológica cuando estamos viendo la lucha de clases que sigue, ¿no? O sea, esta gente siempre que... No existe. No, es que se... Miren acá. Fue el primer gobernador panista. Su gobierno coincidió con el auge del cártel Tarija-Nefetis. Periodistas como Jesús Blanco Ornelas documentaron investigaciones sobre ese periodo. También era gobernador cuando asesinaron a Colosio. Hoy vuelve a aparecer en otro escándalo. ¿Casualidad? Un pasado que nunca terminó de irse. Todos están hablando del Huachico, pero casi nadie te está contando quién es Ernesto Rufo. Fue el primer gobernador panista. Su gobierno coincidió con el auge del cártel Tarija-Nefetis. Periodistas como Jesús Blanco Ornelas. ¿No? Y ahí está, por eso están así desesperados en ese contexto y va encaminado a todo esto. Marco Rubio y Estados Unidos lanzan la cruzada anticomunista, apuntan contra Cuba una nueva ofensiva imperial porque dicen, todo es lo más poderoso, influencian en las elecciones estadounidenses, tienen el control de todo, o sea, Dios mío, ¿y cómo están? Sin energía, con bloqueo, amenazado todo el planeta para que no puedan enviarles energía y demás, ¿no? Y aquí era donde, pues bueno, eran acá, ¿no? Vean esas acciones y demás. Vean, piensen Javier Milei, el contexto para pues seguir impulsando a esto, ¿no? Radicalización. Vean acá qué le decían a Donald Trump en esto. Por infantino, por la cuestión donde Donald Trump se jacta, ya le hicimos una llamada, porque era injusto este tema de la tarjeta, o sea, todas las ayudas, toda la corrupción, todo esto, es por eso de la bucha, amigos. Y ahora lo quiere hacer, adivinen qué,
ya quiere que forme parte ser el presidente de la ONU, ¿no? Bueno, así como Guterres quiere que sea él, porque él le dio su premio FIFA de la paz, porque él le quitó la tarjeta roja que tenía ahí su jugador, su delantero, para que pudiera jugar los octavos de final, ¿no? O sea, todas estas ayudas y demás, es donde dice, y por eso lo quiere ahí, ¿no? Él es suizo y obviamente quiere ahora para este tema. Now we enjoy still this World Cup in 26, but it's true that 2030 will be a very special World Cup. Será una Copa del Mundo muy especial. La celebración número 100 de la Copa será fantástica. Vamos a ver si serán 48, quizás 64. Vamos a ver cómo va a estar. Lo tenemos que discutir, pero también vamos a ver el tema de estas cuestiones de hidratación. Y discutiremos esto y lo analizaremos y veremos si todo este tema del fuera de lugar, porque ¿cuántos anularon aquí legítimos? ¿Por qué? Porque 1 centímetro del hombro, porque la nariz le salía por fuera y ya por eso anulado el gol, ¿no? Ya, ¿no? O sea, y vean acá, este es el tipo que les digo, español que se fue en contra de su propio país, ¿no? O sea, hablando de los traidores a la patria. Ven acá, dedo derecho, ve lo que decía. Es increíble. Nosotros, que en Estados Unidos hay una inmensa cantidad mayor de negros y de latinos en las cárceles que porque delinquen más, no porque la justicia tenga un sesgo. No creo. La verdad es que la justicia aquí tiene jueces negros también, no tiene un problema. La justicia es bastante independiente. Aquí en Estados Unidos las reglas son claras, las reglas son iguales para todos. Y hay un montón el que mató. ¿Por qué cree que delinquen más los negros y los latinos? Yo creo que es un tema clave cultural, pero no tengo la razón, pero debe haber una razón sociológica. Pero los americanos aquí, salvo obviamente que hay tiradores que se les va la olla y que también hay delincuentes, estafadores como todo, lo que son. Como digo yo... ¿No creo que es una cuestión del delito que trasciende las clases sociales y solamente algunos tienen la ventaja de un mejor abogado o el tipo de delito? Bueno, yo lo que veo cuando tomo aviones a Madrid, que me encuentro un montón de gente argentina, que va a Mallorca, que va a Ibiza, que tiene mucha plata, no sé si plata negra o plata A, pero creo que sí es cierto que viene a disminuir la pobreza infantil, la mejora de la macroeconomía, es cierto que gente la pasa mal, pero si veía el estadio, te das cuenta que en Argentina toda la reventa, los precios más caros, era de esta gente, de argentinos, de países, o sea, de partidos de Argentina. Con lo cual habla de que hay una situación de que la gente se lo puede permitir. Otra cosa es que ese dinero no esté en el sistema y los datos oficiales no lo reflejen. Pero que en Argentina hay que se muere de hambre porque quieren. O sea, en Argentina hay que muere de hambre porque quiere. Yo creo que sí. O sea, de trabajo hay. El pensamiento, ¿no? De esos chavos que acabamos de ver es lo mismo, amigos, ¿no? Y ahí estaba, ¿no? La cuestión. Pero no puedes tocar. El hecho que me van a tocar y puede llamar a la policía está grabado. Porque yo puedo hablar. Pedí permiso. Eso tú puedes decir, pero no puedes tocar. No, hombre, amigos, no se les hace todo muy raro. Los muchachos venían jugando increíble, salieron muy desanimados de la cancha, ¿no? ¿Se acuerdan del caso de Ecuador? Desde el himno se veía que algo raro estaba pasando. Vieron cómo abrazaron a sus esposas antes del encuentro. Muy raro todo. Y pues la neta, perdimos, ¿no? Y ahí está, amigos. Bueno, este fue el técnico español, donde, bueno, una vida verdaderamente, una cuestión. Después de los 50 años, él se queda sin trabajo, estuvo mucho tiempo, 18 meses sin trabajo, ¿no? Imagínense buscarse con hijos, despedido. Hoy es campeón del mundo con la selección española, ¿no? Después de una situación donde verdaderamente macheteándole con trabajo, pero lo importante era su pensamiento. Ven acá, fue el momento más duro de mi vida, he confesado el mismo, hasta que un día abrió el periódico y vi un anuncio. RFF buscaba entrenador para las categorías inferiores, ¿no? Él fue Luis de la Fuente, despedido del Alavés en tercera división. Se había quedado sin equipo, 18 meses en el paro, con 3 hijos, sin que ningún club lo llamase a la puerta, ¿no? La situación, amigos, ahí de verdad, ¿no? Ahora, bueno, no lo dudó, llamó, envió el currículum, le dieron el puesto. Había una condición. Tenía 3 meses para clasificar a la sub-19 en un torneo, lo logró. Desde ahí escaló peldaño por peldaño, sub-18, sub-21 absoluto. Y cuando llegó al banquillo de la selección, muchos dudaron. Decía que le faltaba nivel. Él respondió como siempre, con trabajo y con calma. Los títulos hablaron por él. National League 2022-2023, la Eurocopa 2024, el Mundial 2026. Este domingo España venció 1-0 a Argentina en la prórroga con un golazo de Ferran Torres. La segunda estrella ya es una realidad. El hombre que hace 3 años buscaba pues un trabajo en un anuncio de periódico, hoy es campeón del mundo. Y vean, porque lo interesante era la mentalidad de lo que buscaba de sus jugadores. Ven. Bueno, yo le he dicho en otras ocasiones a ver que soy un declarado admirador de Cristiano. Yo soy un declarado admirador de futbolistas y de personas como él.
con carácter, con ambición, con ganas de crecer, con ganas de ser mejor cada día, incansable, etcétera, un ejemplo de valores para la gente joven y menos joven. Entonces yo me rindo ante Cristiano. Creo que es un futbolista que además no es el legado que va a dejar, que todavía va a seguir dejando más cosas. Es un futbolista que hoy es un jugador que hay que tener pendiente de él en cualquier circunstancia. En el partido yo creo que no es que eso significa que tengamos que hacer un marcaje individual, ¿no? Pero sí algo que no hay que dejar que en determinados juegos del campo siempre estar pendiente de él, es eso. Porque sabes que siempre con el talento que tiene, con la clase, con la calidad que tiene, en cualquier momento, en esas zonas de verdadera donde se deciden los partidos, él es el mejor. Hace tiempo parece que la gente se sorprendía que el fútbol, además de gente talentosa, brillante y con mucha capacidad para jugar al fútbol, pudieran jugar también buenas personas. Pues esto demuestra que es posible y que la gente buena, solidaria, generosa, con valores, que son capaces de formar un auténtico equipo, que hemos jugado con las mejores selecciones del mundo, pero nosotros éramos el mejor equipo del mundo y lo hemos demostrado. Pues ese equipo se forma con buenas personas, gente solidaria, gente, insisto, con valores y principios que anteponen el bien común al bien particular. Y con esas personas se puede viajar cómodamente y seguro. Es lo que hacemos, elegir personas que se integren dentro de ese colectivo. Buenas personas, amigos. Entonces, pues bueno, voy a dejarlo hasta acá. ¿Ustedes qué creen de toda esta situación? Porque ¿acaso es buena persona aquel que pide algo en contra de sus connacionales simplemente por intereses, como el caso de Ricardo Salinas Pliego, el señor Feynman, la situación en donde veíamos a estos dos tipos, no, es que los ritos, pero contradiciéndose simplemente porque lo que buscan es que, ¿no? Poder, posiciones, o sea, todo esto, amigos, está muy relacionado, aunque ustedes no lo crean. Para la Granja Humana MX se despide Pablo, cuídense mucho, pórtense bien, nos vemos hasta el próximo video programa. Compartan en sus redes sociales, suscríbanse al canal y si puedes apoyar a puedes hacerlo a través de mi dirección de Patreon, puedes unirte como miembro del canal o si me ven en diferido aquí abajito hay un corazoncito con el cual también me pueden apoyar. Para la Granja Humana MX se despide Pablo, cuídense mucho, pórtense bien y sean buenas personas. Hasta luego.